Mi hija Isabel, a quien crié con tanto amor, me echó de mi propia casa. Vete a vivir con los cerdos, vieja pobre, gritó, heredando $7 millones y un hogar que construí. Me dejó con una cabaña en ruinas. Pero ella no sabía que su padre, Ricardo, el mismo que creí que me había abandonado, tenía un plan oculto. Un plan que me daría una victoria que Isabel jamás vio venir. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen. Ya he pasado los 50, cumplo 56 este año. Solía pensar que con criar a mis hijos, con ver a mi hija Isabel crecer y prosperar, mi vida ya no tendría nada de qué arrepentirse. Creí que el amor y la lealtad eran piedras inamovibles en el cimiento de mi familia. Pero un día me di cuenta de que hay cosas que no se recuperan solo por darlas, y que mi mundo, el que yo había construido con tanto cuidado durante 25 años, podía desmoronarse en un instante. Aquel día era una tarde de abril. La oficina del señor Robles, nuestro abogado, olía a papel viejo y a un futuro que, sin saberlo, ya no era el mío. Yo estaba sentada en una silla de cuero gastado. Mis manos, un poco temblorosas, se unían sobre mi regazo. Intentaba controlar los nervios que me bailaban en el estómago. El señor Robles era un hombre mayor con gafas que, recuerdo perfectamente, se le resbalaban un poco por la nariz mientras leía los papeles. Su voz, clara pero extrañamente distante, llenaba el silencio. A mi lado, mi hija Isabel estaba sentada. Llevaba un traje negro, muy caro. No recordaba haberla visto nunca con él. Su postura era rígida. Expectante. Como si esperara un premio. Bien, empezó el señor Robles con un carraspeo. Procederé con la lectura de las últimas voluntades de Ricardo García. Mi corazón latió con fuerza. Ricardo, mi esposo. Mi Ricardo. Hacía tan poco que nos había dejado. 25 años de matrimonio. 25 años trabajando codo a codo para construir una vida. Nuestra casa en la calle del Arce. Un futuro que yo creía nuestro. Naturalmente pensé, todo se dividiría equitativamente. O tal vez, la mayor parte sería para mí. Isabel, nuestra hija, ya tenía su propia carrera de éxito. Ella era abogada. Yo, su madre. La esposa que había estado a su lado por más de 2 décadas. A mi querida esposa, Carmen García, leyó el señor Robles. Me enderecé. Mi espalda casi chocó con el respaldo de cuero frío. Le dejo la cabaña en Camino del Pinar, junto con todo su contenido. Fruncí el ceño. La cabaña. Era una estructura vieja. Muy vieja. Estaba bastante deteriorada. Ricardo la había heredado de su padre hacía muchos años. Nunca habíamos hecho nada con ella. Necesitaba demasiadas reparaciones. No tenía electricidad. Ni agua corriente. Un lugar para almacenar trastos viejos. Jamás para vivir. Sentí un pequeño escalofrío. A mi amada hija Isabel García, siguió el señor Robles. Su voz no cambió. Le dejo la casa familiar en calle del Arce. Todas las cuentas bancarias. Las inversiones. Y la suma total de $7 millones. El mundo se detuvo. $7 millones. La casa. Nuestra casa. Donde había vivido por 25 años. Donde habíamos construido todo juntos. Isabel lo había recibido todo. Todo. Y yo había recibido una cabaña que se caía a pedazos. Me quedé sin aliento. Mi mente intentaba procesar aquello. No podía ser. Debe haber un error, murmuré. Mi voz apenas un susurro. Como una hoja seca arrastrada por el viento de otoño. Miré a Isabel. Busqué en sus ojos algún signo. Alguna señal de que aquello era una broma cruel. Un malentendido. Pero no. Isabel se giró hacia mí. Su sonrisa. No llegaba a sus ojos. Era fría. Demasiado fría. Cortante. No hay error, mamá. Papá sabía lo que hacía. El señor Robles me miró. Había algo parecido a la compasión en su expresión. Una chispa fugaz de tristeza detrás de sus gafas.
Los términos son muy claros, señora García. Su esposo fue muy específico con sus deseos. Salimos de la oficina en un silencio pesado. El sol de abril se sentía demasiado brillante. Casi cruel. Durante el viaje de vuelta a casa, Isabel no dijo ni una palabra. Pero podía sentirlo. Su satisfacción. Radiaba de ella. Como el calor de un horno. Y yo. Yo solo sentía un vacío. Un frío profundo que me calaba hasta los huesos. Mi corazón, que había latido con tanta fuerza por Ricardo durante décadas, ahora parecía un tambor roto. Resonando con una sola pregunta. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía mi esposo, mi amor, haberme hecho esto? Y mi hija, mi propia hija. ¿Cómo podía estar sonriendo? En ese momento sentí que todo lo que creía conocer sobre el amor, sobre la lealtad, se había derrumbado. Aquella tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, mi vida, la que yo había conocido, terminó. Y empezó otra. Una que yo no había elegido. Pero ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo llegamos a ese instante en la oficina del señor Robles? Ahora lo contaré. Les contaré los días que siguieron. Después de aquello, Isabel no perdió ni un solo día. Recuerdo que fue esa misma noche. Mientras yo preparaba la cena, como había hecho durante décadas, Isabel finalmente habló. Su voz era fría. Calculadora. Mamá, necesitamos hablar sobre la casa. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. Se me cayó de las manos. El sonido me pareció atronador en el silencio de la cocina. ¿Qué pasa con la casa, Isabel? Ella me miró con sus ojos duros. Bueno, esta es mi casa ahora. Francamente, creo que es hora de que tengas tu propio espacio. La miré fijamente. Esperaba alguna señal. Alguna señal de que me estaba gastando una broma. De que era una pesadilla. Pero no. Isabel, le dije, mi voz temblaba. Esta ha sido mi casa durante 25 años. Aquí es donde construí mi vida con tu padre. Papá ya no está aquí, dijo ella, sin un ápice de emoción. Y esta casa es mía. Ahora tienes la cabaña. La cabaña no tiene electricidad, Isabel. Ni agua corriente. El tejado se está cayendo a pedazos. Mis palabras eran una súplica. Una súplica de una madre a su hija. Ella se encogió de hombros. Como si mis problemas fueran nimios. Entonces tendrás que arreglarla. Mira, no quiero que esto se ponga desagradable. Te doy una semana para que empaques tus cosas. Una semana. Fue como si me hubieran abofeteado. El mundo me dio vueltas. Una semana. Una semana, repitió. Y luego con una sonrisa helada, añadió, considéralo una oportunidad para la independencia, mamá. Siempre dijiste que querías más tiempo para ti misma. Sus palabras me taladraron el alma. Como un cuchillo. Los días siguientes fueron un torbellino. De confusión. De dolor. Empecé a empacar. Mis pertenencias personales. Las fotografías de la familia. La ropa que cabía en 2 maletas. Isabel supervisaba todo. Como un halcón. Asegurándose de que no me llevara nada que ella considerara valioso. Eso no, me dijo con un tono autoritario cuando intenté coger la vajilla de porcelana que mi propia madre me había dado. Eso viene con la casa. Es parte de mi herencia. Era de mi madre, Isabel. Tu abuela. Y ahora es parte de la mía, sentenció. El último día. Mientras cargaba mis maletas en mi viejo Honda, Isabel salió de la casa. Llevaba un vestido de diseñador nuevo. Y joyas que no reconocí. Espero que entiendas que esto no es personal, mamá, dijo. Pero su tono sugería todo lo contrario. Papá obviamente tenía sus razones para hacer esto. ¿Y cuáles crees que fueron esas razones?, pregunté. Mi voz se quebraba un poco. Isabel se acercó a mí. Por un momento pensé que tal vez. Solo tal vez. Mostraría algo de compasión. Pero su expresión se endureció.
Quizás porque finalmente se dio cuenta de que siempre fuiste una carga. Siempre dependiendo de él. Nunca contribuyendo realmente. Quizás quería asegurarse de que yo, que realmente hice algo con mi vida, tuviera lo que merecía. Sus palabras me golpearon. Como balas. Isabel, yo sacrifiqué mi carrera para criarte. Dejé mi trabajo para ser ama de casa porque tú y tu padre quisisteis que fuera así. Nadie te obligó a hacer nada, mamá, respondió ella con frialdad. Esas fueron tus decisiones. Subí al coche. Mis manos temblaban. Isabel se quedó en la entrada. Viendo cómo me alejaba. De la única casa que había conocido como adulta. Cuando llegué a la cabaña, el sol se estaba poniendo. La estructura se veía aún peor. De lo que recordaba. La pintura descascarada. Ventanas rotas. La escalera del porche. Se tambaleaba peligrosamente. Pero era todo lo que tenía. Esa primera noche. Acostada en el suelo. Sobre una manta vieja. Mirando las estrellas a través de un agujero en el tejado. Lloré. Como no había llorado desde que era una niña. No solo por la pérdida de mi hogar. Sino por la pérdida de la hija que creí conocer. ¿Cómo había llegado a esto? Como la niña que había criado, que había amado incondicionalmente, se había convertido en alguien tan cruel. Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas. Y el bosque silencioso me rodeaba. Una pequeña chispa. De algo. Se encendió en mi pecho. No era ira. Todavía no. Era determinación. Si Isabel pensaba que me rendiría. Si pensaba que me rompería. Estaba muy equivocada. Los primeros días en la cabaña. Fueron los más duros de mi vida. Sin electricidad dependía de velas. Y de una linterna vieja que encontré en un cajón polvoriento. Sin agua corriente tenía que caminar media milla. Hasta un pozo que aún funcionaba. Cargando cubos que pesaban más cada día. Mis manos. Las que habían estado acostumbradas a la comodidad de una vida de ama de casa. Se llenaron de ampollas. Y cortes. Pero el dolor físico no era nada. Comparado con el emocional. Al tercer día. Mi hermana, Elena, me llamó. Su voz sonaba extraña. Distante. Carmen, ¿es cierto lo que dice Isabel? ¿Qué dice? Pregunté. Aunque una parte de mí ya lo sabía. Dice que atacaste al abogado cuando leíste el testamento. ¿Qué gritaste? Que montaste una escena. Porque no te dejaron todo el dinero. El teléfono me pesaba en la mano. Elena, eso es completamente falso. Yo nunca. También dice que la has estado acosando. Exigiendo dinero. Amenazándola con contratar un abogado para impugnar el testamento. Eso es mentira. Mi voz se quebró. Elena, soy tu hermana. Me conoces mejor que eso. Hubo una pausa. Larga. Dolorosa. No sé qué pensar, Carmen. Isabel parecía muy alterada cuando me llamó. Dijo que te tenía miedo. Después de colgar, me senté. En el suelo de madera podrida de la cabaña. Y lloré. Hasta que no me quedaron lágrimas. Isabel no solo me había quitado mi hogar. Estaba destruyendo. Sistemáticamente. Todas mis otras relaciones. Al día siguiente mi cuñada Sofía canceló nuestra tradición de almorzar los viernes. Creo que es mejor si te tomas un tiempo para ti, Carmen. Para reflexionar sobre las cosas. Luego fue mi prima Clara. Que había sido como una hermana para mí. Isabel dice que has estado bebiendo mucho desde que murió Ricardo. Tal vez deberías buscar ayuda. Cada llamada telefónica. Era una puñalada. Isabel había construido cuidadosamente una narrativa. Donde yo era la villana. La viuda codiciosa y desesperada. Que no podía aceptar que su propio esposo no confiara en ella con su fortuna. Me sentía sola. Completamente sola. Pero en el fondo una pequeña llama. Una pequeña llama de resistencia. Empezó a arder.
Los días se estiraban. Como chicle. Uno tras otro. En la cabaña, la vida era un trabajo constante. Sin electricidad, mis noches eran una danza de sombras y velas. La vieja linterna, que encontré en un cajón lleno de polvo, era mi mejor compañera. Para el agua. Tenía que caminar media milla hasta el pozo. Cada mañana. Con 2 cubos vacíos. Y volver con ellos llenos. Pesaban. Cada día pesaban más. Mis manos. Aquellas manos que antes habían cuidado de mi hogar. De mi familia. Ahora estaban llenas de ampollas. Y de cortes. Eran ásperas. Ya no eran las mías. Pero el dolor físico. No era nada. Comparado con el emocional. La cabaña. Se había convertido en mi cárcel. Y los muros. Los muros de mi soledad. Se hacían cada vez más altos. Había sido realmente tan mala esposa, tan mala madre. Recordaba a Isabel cuando tenía 8 años. Enferma de neumonía. Yo pasé 3 noches enteras en el hospital. Durmiendo en una silla incómoda. Sosteniendo su mano. Recordaba cada función escolar a la que fui. Cada proyecto de ciencias. Aquellas noches que pasaba en vela. Esperando a que regresara a casa. Cuando era una adolescente. Recordaba cuando Ricardo perdió su trabajo en el 98. Yo volví a trabajar como secretaria. Para mantener a la familia a flote. Luego él encontró un trabajo mejor. Y me pidió que volviera a casa. Dijo que era importante que alguien estuviera con Isabel. ¿Todo eso no significó nada? ¿No significó nada para él, o para Isabel? Parecía que no. 2 semanas después de mudarme, recibí una visita inesperada. Era el señor Fernández. Nuestro vecino más cercano. Un hombre mayor. Que conocía a Ricardo de hacía años. Le vi acercarse por el camino de tierra. Lentamente. Con su gorra en la mano. Carmen, dijo quitándose la gorra. Siento mucho lo de Ricardo. Y lamento aún más lo que te está pasando a ti. Su voz era sincera. Había preocupación en ella. Gracias, señor Fernández, le respondí. Me sentía tan sola que su presencia. Era como un bálsamo. He vivido aquí 40 años, continuó él. Sus ojos escudriñaban la tierra. Y conozco el valor de esta tierra. Su esposo. Ricardo. Era un hombre inteligente. Muy inteligente. No entendí bien a qué se refería en ese momento. Pero sus palabras. Se quedaron conmigo. Rebotando en mi cabeza. Una y otra vez, el valor de esta tierra, ¿qué valor? Al final de mi segundo mes en la cabaña. Había perdido 7 kilos. Mis manos estaban callosas. Ásperas. Mi pelo había perdido su brillo. Y nuevas líneas se habían grabado alrededor de mis ojos. Pero había algo más. Algo nuevo. Una dureza. Que no estaba allí antes. Una mañana. Mientras barría los escombros del porche. Encontré algo. Extraño. Una llave. Parcialmente enterrada. Bajo unas tablas sueltas. Era diferente. A cualquier llave que hubiera visto. Antes. Pesada. Con un diseño intrincado. La sostuve bajo la luz del sol. La giré entre mis dedos. ¿Para qué puerta sería esta llave? En una cabaña que creía conocer cada rincón. Había encontrado algo. Completamente nuevo. Esa noche. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor. Y el bosque crujía afuera. Examiné la llave más de cerca. Tenía pequeños símbolos grabados. Que no podía descifrar. Y algo. Algo me decía. Que esta no era una llave ordinaria. Por primera vez en meses. Sentí algo que no era desesperación. Ni tristeza. Era curiosidad. Y debajo de esa curiosidad. Había algo más peligroso. Esperanza.
No sabía entonces que esa pequeña llave de bronce iba a cambiarlo todo. No sabía que mi vida de exilio estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Algo que le daría a Isabel una sorpresa que nunca vio venir. La obsesión con la llave me consumió durante días. La llevaba en mi bolsillo mientras hacía las tareas diarias de supervivencia. Recoger leña, buscar agua, intentar reparar las goteras del tejado. Cada noche, bajo la luz de las velas, la examinaba, intentando descifrar su propósito. Los símbolos grabados parecían familiares, pero no podía ubicar dónde los había visto antes. Eran pequeños, delicados, como si hubieran sido hechos por un artesano experto. La llave en sí era pesada, hecha de un metal que no parecía bronce común. Un pequeño, pero poderoso objeto en mis manos me daba una fuerza que ya había olvidado. Queridos oyentes, en estos momentos de incertidumbre y dolor para Carmen, ¿alguna vez han sentido que una pequeña pista o un objeto inesperado podía cambiar el rumbo de su vida? Quizás un viejo mapa, una carta olvidada o una joya con un secreto. Me encantaría escuchar sus historias, sus experiencias. Si cuyube con gelene y, aihupe toibin lunese 1 bendi, toibit rngvn coenhng bnng ankung toi tronsutan trin nai. S coemteca cuyube la nunng bien lnnht toi katip phn cuicum, sobre el destino de Carmen y su hija. Queridos oyentes, en estos momentos de incertidumbre y dolor para Carmen, ¿alguna vez han sentido que una pequeña pista o un objeto inesperado podía cambiar el rumbo de su vida? Quizás un viejo mapa, una carta olvidada o una joya con un secreto. Me encantaría escuchar sus historias, sus experiencias. Dejen su comentario aquí abajo y por favor, cuéntenme desde qué ciudad de España me escuchan. Su apoyo significa mucho para mí. El cuarto día. Después de encontrarla, decidí inspeccionar la cabaña de forma más sistemática. Los meses que había estado viviendo allí los había pasado demasiado ocupada intentando sobrevivir como para explorar. Realmente. Ahora, con la llave como motivación. Como un faro. Empecé a buscar cualquier cerradura. Cualquier compartimento. Cualquier escondite que pudiera corresponder a aquella llave. Empecé por el sótano. Un espacio húmedo, lleno de telarañas, que había evitado hasta entonces. Armada con mi linterna y una determinación renovada, bajé las escaleras de madera. Crujían de forma ominosa bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que esperaba. Se extendía bajo toda la estructura de la cabaña. Las paredes eran de piedra sin pulir. El suelo, tierra compactada. En una esquina había una pila de cajas viejas, cubiertas de polvo. En otra, herramientas oxidadas colgaban de ganchos en la pared. Fue entonces cuando la vi. Una pequeña puerta de metal, empotrada en la pared del fondo, casi oculta, detrás de una estantería vieja. Mi corazón empezó a latir más fuerte, como un tambor desbocado. Mientras me acercaba lentamente, la puerta tenía una cerradura pequeña y ornamentada, con los mismos símbolos grabados que había visto en la llave. Aquellos dibujos intrincados parecían llamarme. Con manos temblorosas saqué la llave de mi bolsillo. La inserté en la cerradura. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecha para ello. El mecanismo giró con un clic suave, a pesar de los años que probablemente había estado cerrada. La puerta se abrió
revelando un espacio pequeño. Como una caja fuerte. Empotrada en la pared. Dentro. Había un sobre grueso. De papel manila. Y una caja de metal más pequeña. Tomé ambos objetos con cuidado. Subí las escaleras. Mi corazón latía. Con una mezcla de expectativa y miedo. Una vez arriba. Bajo la mejor luz que pude conseguir. Abrí primero el sobre. Contenía documentos legales. Que al principio no entendí. Escrituras de propiedad. Mapas topográficos. Papeles con sellos oficiales del Estado. Mi cabeza daba vueltas. Pero mientras leía más cuidadosamente. Usando una lupa. Que encontré en uno de los cajones. Empecé a comprender. Lo que tenía en mis manos. Eran derechos minerales. Derechos de extracción. Para toda la propiedad. Donde estaba situada la cabaña. Y no solo para la pequeña parcela que podía ver. Sino para 200 hectáreas. Que se extendían. Hacia las colinas. Mi respiración se aceleró. Mientras leía los documentos. Según los papeles. Que databan de los años 1920. La familia de Ricardo. Había poseído los derechos minerales. De esta tierra. Durante generaciones. Pero más importante aún. Había un informe geológico reciente. Fechado apenas 2 años antes de la muerte de Ricardo. El informe indicaba. Depósitos significativos. De cuarzo de alta calidad. Así como posibles vetas. De piedras semipreciosas. Mis ojos se abrieron. Pero lo que me dejó sin aliento. Fue la última página. Una oferta de compra. De una compañía minera. Por los derechos de extracción. La oferta había sido hecha. 6 meses antes de que Ricardo muriera. Pero. Según una nota manuscrita en el margen. Él la había rechazado. Esperaré el momento adecuado, había escrito. Con su letra. Tan familiar. Tan suya. Con manos. Que temblaban violentamente. Abrí la caja de metal más pequeña. Dentro. Había una carta. Sellada. Con mi nombre. Escrito en la letra de Ricardo. Mi querida Carmen, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto. Significa que has encontrado lo que dejé para ti. Espero que Isabel no haya sido demasiado cruel. Pero conociendo su naturaleza. Probablemente lo fue. Tuve que parar de leer. Para secar las lágrimas. Que habían empezado a caer. Sobre el papel. Sé que te preguntarás. ¿Por qué hice las cosas de esta manera? Continuaba la carta. ¿Por qué le di la casa y el dinero a Isabel? Mientras que a ti. Te dejé esta cabaña. ¿Que parece no valer nada? La respuesta es simple. Te conozco, Carmen. Mi respiración era irregular. Mientras seguía leyendo. Conozco tu fuerza. Tu resistencia. Tu capacidad de sobrevivir. Y prosperar. Incluso en las circunstancias más difíciles. Isabel. Nunca tuvo que luchar por nada. Le dimos todo. En bandeja de plata. Y me temo que eso. La convirtió. En alguien que no reconozco. Alguien codiciosa. Manipuladora. Sin compasión real. Por los demás. Si le hubiera dejado todo a ti. Directamente. Ella habría encontrado la manera de quitártelo. Legal o ilegalmente. Mis ojos apenas podían seguir las palabras. A través de las lágrimas. Pero tú, mi amor. Tú tienes algo. Que Isabel nunca tendrá. Verdadera fortaleza interior. Sabía que si alguien. Podía sobrevivir en esa cabaña. El tiempo suficiente para encontrar este tesoro. Serías tú. Considéralo una prueba final. Una que Isabel. Nunca habría pasado. Los derechos minerales. De esta propiedad.
Valen mucho más que la casa y el dinero que le dejé a Isabel. Pero más que eso. Son tu libertad. Tu independencia. Tu oportunidad de vivir. El resto de tu vida. En tus propios términos. Sin depender de nadie. Hay más documentos. En la caja fuerte del banco. En una caja de seguridad. Registrada bajo tu nombre. El número de la caja. Está en la parte posterior de esta carta. Úsalo sabiamente. Te amé. Durante todos nuestros años juntos, Carmen. Lamento haberte puesto a través de esta prueba. Pero sabía que eras lo suficientemente fuerte para superarla. Ahora vive. Vive por los dos. Al final de la carta. Había un número. 2, 4, 7. Me quedé sentada. En el suelo de la cabaña. Durante mucho tiempo. Leyendo. Y releyendo la carta. Ricardo había orquestado todo esto. El testamento. Que parecía tan cruel. Tan injusto. Había sido en realidad su forma de protegerme. De Isabel. Y al mismo tiempo. De darme algo. Que ella nunca podría tocar. Pero había algo más. En sus palabras. Que me hizo sentir una mezcla de amor y dolor. Él me había conocido. Lo suficientemente bien. Como para saber. Que yo sobreviviría a esta prueba. Pero también. Había conocido a Isabel. Lo suficientemente bien. Como para saber. Que ella me traicionaría. ¿Cuánto tiempo? Había sabido Ricardo. Que nuestra hija. ¿Era capaz de tanta crueldad? Cuando había visto. ¿La persona en la que se había convertido? Esa noche. Por primera vez en meses. No me sentí desesperada. No me sentí abandonada. O traicionada. Me sentí algo. Que había olvidado cómo sentir. Poderosa. Isabel pensaba. Que me había destruido. Pensaba. Que había ganado. Que finalmente se había deshecho. De la madre. Que consideraba un estorbo. Pero no tenía idea. De lo que realmente había heredado. No tenía idea. De que su crueldad. Había sido exactamente la prueba. Que Ricardo. Esperaba. Que ella. Fallara. Al día siguiente. Conduje hasta el banco. En el pueblo. La caja de seguridad 247. Contenía aún más documentos. Incluyendo informes geológicos actualizados. Y correspondencia. Con 3 compañías mineras diferentes. Todas interesadas. En los derechos de extracción. La oferta más reciente. Fechada una semana antes de la muerte de Ricardo. Era por $7 millones. El mismo dinero que Isabel había heredado. Mientras conducía de regreso a la cabaña. No podía dejar de pensar en Isabel. Probablemente. En la casa que solía ser mía. Gastando el dinero. Que pensaba que era su gran victoria. No sabía que su madre. La mujer a la que había tratado como basura. Acababa de convertirse. En millonaria. Pero todavía no era el momento de la revelación. Primero. Tenía que decidir. Exactamente. Cómo quería usar este nuevo poder. Una cosa era segura. Isabel. Había subestimado gravemente. A la mujer que la había criado. Los días siguientes. Fueron un torbellino. De investigación silenciosa. Había decidido no hacer nada. Precipitado. Ricardo. Había sido meticuloso. En su planificación. Y yo. Sería igual de cuidadosa. En la ejecución. Primero. Contacté a un abogado diferente. Uno que estaba en la ciudad vecina. Que no conocía a Isabel. El señor Vargas. Era un hombre mayor.
especializado en derechos minerales y transacciones de tierras. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se iluminaron. Con interés profesional. Señora García, me dijo, ajustándose las gafas, para examinar mejor los papeles. Esto es extraordinario. Su esposo tenía documentación impecable aquí. Estos derechos minerales son legítimos y están completamente separados de cualquier otra herencia. ¿Qué significa eso? Exactamente, pregunté. El señor Vargas sonrió. Significa que, aunque su hija heredó la casa y el dinero, estos derechos minerales son completamente independientes. Están específicamente a su nombre. Y no pueden ser impugnados. Ni reclamados por nadie más. Sentí una ola de alivio recorriéndome el cuerpo. Y las ofertas de las compañías mineras. El señor Vargas volvió a sonreír. Muy legítimas. De hecho, conozco a 2 de estas compañías. Tienen reputaciones excelentes. Pero, señora García, antes de tomar cualquier decisión, le recomiendo que obtenga una evaluación geológica independiente. Los precios de las piedras semipreciosas han subido significativamente en los últimos años. Siguiendo su consejo, contraté a un geólogo independiente para que hiciera su propia evaluación de la propiedad. El doctor Antonio Romero era un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos que brillaban con entusiasmo cuando hablaba de rocas y minerales. Durante 3 días lo vi caminar por mi propiedad, con equipos extraños, tomando muestras, haciendo mediciones. Yo continuaba con mi rutina diaria, manteniendo la fachada de la mujer abandonada que luchaba por sobrevivir en una cabaña ruinosa. Pero por dentro ya no era la misma. Mientras tanto, empecé a observar más de cerca el comportamiento de Isabel. No era difícil obtener información sobre ella. En un pueblo pequeño, la gente hablaba, especialmente en la oficina de correos y en el supermercado. Lo que escuché me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Esa Isabel García está gastando dinero. Como si no fuera a acabarse nunca, murmuró la señora González. En la fila del supermercado. Una tarde. Compró. En el último mes. 3 coches, imagínese. Y ese viaje a Europa que está planeando, añadió su amiga. 2 meses. En los mejores hoteles. Debe estar costando una fortuna. Mi sobrina trabaja en la joyería del centro, continuó la señora González. Dice que Isabel ha estado allí 4 veces. Comprando collares y pulseras. Que cuestan más que mi salario anual. Escuché estas conversaciones con creciente fascinación. Isabel estaba haciendo exactamente lo que Ricardo había predicho. Despilfarrando el dinero. Sin ninguna consideración por el futuro. Una semana después, el doctor Romero me entregó su informe. Su sonrisa era aún más amplia que antes. Señora García, su propiedad es un tesoro. Literalmente. Los depósitos de cuarzo son extensos y de alta calidad. Pero eso no es lo más emocionante. ¿Qué más encontró?, pregunté. Mi corazón dio un vuelco. Amatista. Mucha amatista de calidad gema. Y algo aún mejor, turmalina verde. Los especímenes que encontré sugieren depósitos significativos. No sabía mucho sobre piedras preciosas. Pero la expresión del doctor Romero me decía
Que esto era bueno. Muy bueno. ¿De qué valor estamos hablando?, pregunté. Tratando de mantener la calma. Conservadoramente. Diría que los derechos de extracción podrían valer entre 12 y 18 millones de dólares. Posiblemente más. Si los depósitos de turmalina son tan extensos como sospecho. 18 millones de dólares. 3 veces más que lo que Isabel había heredado. Y eso era siendo conservador. Esa noche, mientras cenaba mi cena simple, a la luz de las velas, no pude evitar sonreír. Ricardo había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Había convertido mi aparente humillación en la mayor victoria de mi vida. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Comencé a prestar más atención a las actividades de Isabel. No desde el despecho, sino desde la curiosidad estratégica. Una tarde, mientras estaba en el banco, haciendo algunas transacciones menores, escuché una conversación muy interesante. Isabel estaba en la ventanilla, al lado de la mía. Y su voz era lo suficientemente alta como para que fuera imposible no escuchar. Necesito transferir otros $50.000 a mi cuenta de inversiones, le estaba diciendo al cajero. Y también necesito información sobre préstamos contra mi herencia. Tengo algunos gastos importantes que vienen. Préstamos contra su herencia. Eso significaba que ya estaba gastando más dinero del que tenía disponible. Inmediatamente después de que se fue, esperé unos minutos antes de acercarme al mismo cajero. Era joven, probablemente nuevo en el trabajo, y parecía un poco abrumado. Disculpe, le dije, con mi voz más maternal. Pero la mujer que acaba de irse no es Isabel García. Creo que podría ser pariente mía. Oh, sí. La señora García ha estado muy ocupada últimamente con todas sus transacciones. Transacciones, vaya. Bueno, no debería hablar de los asuntos de otros clientes, dijo él. Pero luego se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un chisme jugoso. Pero entre usted y yo, nunca he visto a alguien gastar dinero tan rápido. Retiros grandes. Casi todos los días. Esto era información valiosa. Isabel no solo estaba gastando el dinero de Ricardo, sino que lo estaba gastando a un ritmo insostenible. Unas noches después, mientras revisaba los documentos de Ricardo, por enésima vez, encontré algo que había pasado por alto antes. Una nota pequeña, escrita en el margen de uno de los informes geológicos más antiguos. Isabel nunca tuvo paciencia para las cosas que realmente importan. Siempre quiso gratificación inmediata. Carmen, en cambio, entiende el valor de esperar el momento correcto. Ricardo había entendido a nuestra hija mejor de lo que yo había pensado. Había visto su naturaleza impulsiva, su necesidad de tener todo inmediatamente. Y había usado esa debilidad en su contra. Al día siguiente, decidí hacer una pequeña visita al pueblo. Hacía semanas que no salía de la propiedad, excepto para lo esencial. Pero ahora tenía curiosidad por ver cómo Isabel estaba manejando su nueva riqueza. La encontré en la tienda de ropa más cara del pueblo, probándose un abrigo que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en ropa en los últimos 5 años. ¿Qué te parece este?, le preguntaba a la dependienta, girando frente al espejo. Es para mi viaje a París.
El próximo mes. Le queda precioso, señora García, respondió la dependienta. Y tenemos zapatos. ¿Qué hacen juego? Perfecto. Desde mi posición. Detrás de un estante de bufandas. Pude observar a Isabel. Sin ser vista. Su comportamiento. Era revelador. Compraba compulsivamente. Eligiendo los artículos más caros. Sin siquiera preguntar el precio. Era como si estuviera tratando de compensar algo. Como si el dinero pudiera llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Cuando salió de la tienda con 3 bolsas grandes, la seguí a distancia discreta. Su siguiente parada fue la agencia de viajes, donde pasó más de 1 hora planificando lo que parecía ser unas vacaciones muy extravagantes. Después de eso, fue a la oficina de un corredor de bienes raíces. A través de la ventana, pude verla mirando folletos de casas que claramente estaban fuera de su alcance. Incluso con su herencia. Era fascinante y triste al mismo tiempo. Isabel estaba actuando exactamente como una persona que había ganado la lotería y no tenía idea de cómo manejar la riqueza repentina. Estaba tomando decisiones impulsivas que la llevarían a la ruina financiera en pocos años. Esa noche, de vuelta en mi cabaña, hice algunos cálculos básicos, basándome en lo que había observado y escuchado. Isabel estaba gastando aproximadamente $50.000 por mes. A ese ritmo, sus $7 millones durarían menos de 12 años. Y eso, sin contar los intereses, que probablemente estaba acumulando en préstamos. Ricardo había tenido razón. Isabel no tenía la disciplina o la sabiduría para manejar la verdadera riqueza. Pero yo, sí. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque susurraba en la oscuridad afuera, tomé una decisión. Era hora de empezar a convertir mis derechos minerales en realidad. Pero lo haría a mi manera, en mis términos, y cuando fuera el momento perfecto. Isabel tendría su sorpresa. Pero primero, tendría su caída. Pasaron 6 meses. 6 meses desde aquel día en que la llave desveló el secreto de Ricardo. 6 meses desde que abrí aquella carta que lo cambió todo. Durante ese tiempo, mi vida en la cabaña cambió de formas que nunca hubiera imaginado. Había vendido los derechos minerales a la compañía minera más fiable por $15 millones. Sí. 15 millones. Y además, me aseguré futuras regalías. Era una fortuna. Mucho más de lo que Isabel había heredado. Pero seguí mi vida sencilla. Al menos, en apariencia. Todavía vivía en la cabaña. Por fuera, parecía igual. Deteriorada. Exactamente como Isabel esperaría que estuviera. Que yo estuviera. Pero por dentro, había hecho mejoras sutiles. Muy discretas. Pero significativas. Para mi comodidad. Había instalado electricidad y agua corriente. Un pequeño lujo que me devolvía parte de la dignidad que me habían arrebatado. Mi abogado, el señor Vargas, había estructurado todo de manera que el dinero estuviera completamente protegido y diversificado. Tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Y mucho más. Pero más importante que el dinero era la sensación de control.
que había recuperado sobre mi propia existencia. La cabaña ya no era una prisión, sino mi refugio, mi santuario. Mientras tanto, había estado observando la progresión predecible de la vida de Isabel. Mis fuentes de información en el pueblo se habían vuelto más fiables a medida que la gente empezaba a verme con cierta simpatía. La pobre mujer mayor, abandonada por su hija cruel. Lo que escuchaba era exactamente lo que había esperado. Pero aún así, me sorprendía la velocidad de la caída de Isabel. Esa Isabel García ha vendido ya 2 de los 3 coches que compró, me informó la señora González. Un día en el supermercado. Era uno de nuestros encuentros casuales. O eso parecía. Y canceló ese viaje a Europa que tenía planeado. ¿De verdad?, pregunté, fingiendo sorpresa. Mi voz sonaba curiosamente tranquila. Sí, sí. Mi cuñada trabaja en el banco. Dice que Isabel ha estado allí casi todos los días, intentando conseguir más préstamos. Aparentemente, ya debe más de $200.000. $200.000 en deudas. En solo 6 meses. El ritmo de autodestrucción de Isabel era incluso más rápido de lo que yo había calculado. Era asombroso. Y a la vez triste. Ricardo. Qué bien la conocías. Pensé. Pero lo que realmente me confirmó que su mundo se estaba desmoronando fue cuando la vi en la farmacia. Una tarde de martes. Se veía diferente. Su pelo, que siempre había mantenido perfectamente arreglado, ahora estaba descuidado. Sus ropas, aunque todavía caras, se veían arrugadas y ajadas, como si las hubiera usado sin cuidado. Pero lo más revelador eran sus ojos. Tenían la mirada desesperada de alguien que finalmente estaba dándose cuenta de las consecuencias de sus acciones. Estaba comprando medicamentos para la ansiedad y pastillas para dormir, hablando en voz baja, pero urgente, con el farmacéutico, sobre si su seguro cubriría el coste. Era una imagen que no necesitaba palabras para contar una historia. La Isabel arrogante, la que me había echado de mi casa, había desaparecido. En su lugar había una mujer que estaba perdiendo el control. Esa noche, mientras cenaba en mi cabaña, ahora cómoda, en la tranquilidad del campo, reflexioné. Ricardo tenía razón. No se equivocó en nada. Él sabía que Isabel no tenía la disciplina ni la sabiduría para manejar la verdadera riqueza. Ella había sido puesta a prueba y estaba fallando de forma estrepitosa. No sentía alegría. No una alegría maligna. Sentía una confirmación. Una verdad amarga, pero cierta. Mi hija estaba cayendo. Y yo estaba lista para lo que viniera después. Mi tiempo, nuestro tiempo, se acercaba. Esa noche, mientras cenaba mi cena sencilla, en mi cabaña, ahora cómoda, en la tranquilidad del campo, recibí la llamada que había estado esperando. Mamá. La voz de Isabel sonaba pequeña, vulnerable, de una manera que no había escuchado desde que era una niña. Hola, Isabel.
Mi respuesta fue tranquila. Medida. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte? Su voz se quebró. Se escuchó un sollozo ahogado. Miré por la ventana. Hacia la oscuridad del bosque. Sentí una calma extraña. Una sensación de poder. Que no había sentido en mucho tiempo. Por supuesto, ¿cuándo? Ahora. Es urgente. Está bien. ¿Sabes dónde encontrarme? Colgué el teléfono. Mi corazón latía. No de miedo. Sino de una mezcla de anticipación. Y algo parecido. A una tristeza profunda. Este momento. Lo había imaginado. Tantas veces. De diferentes maneras. A veces. En mis sueños. Era yo quien estaba rota. Otras. Era Isabel. Y yo. Yo la rechazaba. Fríamente. Pero ahora. Que el momento estaba aquí. Los sentimientos. Eran más complejos. Que cualquier fantasía. Una hora después. Escuché el sonido familiar. De un coche. Acercándose por el camino de tierra. Pero cuando salí al porche. Vi que ya no era. El BMW rojo brillante. Era un sedán. Usado. Probablemente de 10 años de antigüedad. Gris. Triste. Como el cielo en un día nublado. Isabel salió del coche. Lentamente. Como si cada movimiento le costara un esfuerzo. Cuando se acercó a la luz del porche. Pude ver. Que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos. Hinchados. Sus mejillas. Manchadas de lágrimas. No quedaba rastro. De la Isabel altiva. De la Isabel sonriente y cruel. Que me había echado de casa. Mamá, comenzó. Su voz se quebró de nuevo. He cometido errores. Terribles. No respondí. Inmediatamente. Solo me quedé allí. Observándola. Recordando. Todas las veces. Que había venido a mí. Con problemas. Cuando era más joven. Como esas visitas. Habían cesado completamente. Cuando se casó. Cuando decidió. Que ya no me necesitaba. Que yo era una carga. Un estorbo. El recuerdo. Aún dolía. Un dolor punzante. Que no se iba. ¿Quieres entrar?, pregunté. Finalmente. Asintió. Y la guié dentro de la cabaña. Había preparado té. Como si hubiera sabido. Que esta conversación. Estaba llegando. Isabel se sentó. En la silla. Que había puesto para las visitas. Mirando a su alrededor. Con ojos. Que parecían ver el lugar. Por primera vez. Realmente no es tan malo. Como pensé, murmuró. Su voz. Apenas un susurro. Has hecho mejoras. He hecho lo que he podido. Mi tono era neutro. No quería mostrar ni una pizca. De triunfo. Ni de compasión. Todavía no. Se quedó en silencio. Por un momento largo. Retorciendo sus manos. En su regazo. Sus uñas. Antes siempre perfectas. Ahora estaban cortas. Y sin pintar. Finalmente. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos. Llenos de desesperación. Mamá, estoy en problemas. Problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Dinero. Debo mucho dinero. Más de lo que puedo pagar. ¿Cuánto? $400.000. Su voz era apenas un susurro. Como si se avergonzara de pronunciar la cifra. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que el dinero de papá duraría para siempre. Pero hice inversiones estúpidas. Compré
Gasté sin pensar. La miré. Esta mujer. Que había sido mi bebé. Mi pequeña niña. Y que se había convertido en alguien que apenas reconocía. Pero ahora, sentada en mi humilde cabaña, despojada de toda su arrogancia anterior, pude ver un destello de la niña que solía ser un atisbo del alma que yo conocí. ¿Y qué quieres que haga yo?, pregunté suavemente. Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no me lo merezco. Sé que fui horrible contigo. Pero eres la única familia que tengo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Y por un momento, mi corazón se ablandó. Esta era mi hija. Después de todo, la niña que había criado, que había amado incondicionalmente, sin importar cuánto dolor me hubiera causado. Isabel, dije con calma. Mi voz resonaba en la pequeña habitación. Hace 6 meses. Me dijiste que fuera a vivir con los cerdos. Me llamaste vieja pobre. Me humillaste frente a tu padre muerto. Y me echaste de la única casa que había conocido como hogar. Lo sé, mamá. Lo sé. Y me arrepiento. Tanto. Sus palabras sonaban sinceras. Me quitaste mis fotografías familiares, mi ropa, incluso la vajilla de porcelana de mi madre. Dijiste que yo nunca había contribuido a nada. Que siempre había sido una carga. Cada palabra que decía era como una bofetada para ella. Pude verlo en su rostro, la forma en que se encogía con cada recordatorio de su crueldad. Y ahora, continué. Mi voz firme. Vienes aquí, a esta cabaña que considerabas indigna de ti, pidiéndome ayuda. Dime, Isabel, ¿qué ha cambiado? De repente soy una buena madre. ¿Por qué necesitas dinero? No, mamá. No es eso. Me he dado cuenta de lo que hice. He tenido tiempo para pensar. Para ver cómo traté a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. Sus palabras sonaban sinceras. Y una parte de mí quería creerlas. Pero otra parte, la parte que había sufrido en silencio durante meses, que había sido humillada y abandonada, recordaba demasiado bien el dolor. ¿Sabes lo que he aprendido viviendo aquí, Isabel?, le pregunté. He aprendido que puedo sobrevivir sin ti. He aprendido que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. He aprendido que a veces las personas que más nos duelen son las que menos lo merecen. Mamá, por favor. Te pagaré cuando resuelva mis problemas financieros. Te pagaré todo lo que me prestes. Con intereses. ¿Con qué dinero me pagarás, Isabel? Según lo que he escuchado, has gastado casi toda tu herencia, que te hace pensar que podrás pagar deudas de $400.000. Se quedó en silencio. Porque ambas sabíamos que no tenía respuesta. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. Durante meses había imaginado este momento. Había fantaseado con el día en que Isabel vendría arrastrándose, pidiéndome ayuda. En mis fantasías, yo había sido dura, despiadada, dándole una probada de su propia medicina. Pero ahora que estaba aquí, viéndola realmente,
Quebrada. Y desesperada. Mis sentimientos eran más complicados de lo que había esperado. Mamá, su voz era suplicante. Ahora sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si no consigo este dinero, voy a perder todo. La casa. Mi práctica legal. Todo. Me giré para mirarla. ¿Y por qué debería importarme eso, Isabel? Cuando tú tenías todo. Y yo no tenía nada, ¿te importó mi bienestar, te preocupó mi techo roto? No, susurró. Y me odio por eso. Había llegado el momento de la verdad. El momento en que tenía que decidir qué tipo de persona quería ser. Podía ser como Isabel había sido conmigo. Cruel. Despiadada. Sin compasión. O podía ser la persona que Ricardo había visto en mí. Fuerte. Pero también capaz de misericordia. Cuando era merecida. Isabel, dije. Finalmente. Voy a hacerte una oferta. Una sola oferta. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Queridos oyentes, Carmen se encuentra en un cruce de caminos crucial. ¿Debería perdonar a su hija después de tanto dolor y traición? ¿O es este el momento de la justicia, de dejar que Isabel coseche lo que ha sembrado? Es una decisión difícil, llena de emociones complejas. Si cuyuve con Gelene Y, Aihupe Toibinlun número 1 aquí abajo, para saber que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Vuestra presencia es la mayor motivación para que siga contando la parte final, sobre el destino de Carmen y su hija. Isabel, dije finalmente. Mi voz era clara. Firme. Con una determinación que me sorprendía hasta a mí misma. Voy a hacerte una oferta. Una sola oferta. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Como una pequeña llama. En la oscuridad. Cualquier cosa, mamá. Acepto cualquier término. Suplicaba. Sonreí. Pero no era una sonrisa cálida. Todavía no. Todavía no has escuchado los términos. Me senté. De nuevo. Frente a Isabel. Observando cómo esperaba. Mis palabras. Con una mezcla de esperanza y terror. En sus ojos. Durante meses. Había imaginado este momento. Y ahora. Que estaba aquí. Sentí una calma profunda. Que no había experimentado. En años. Estos son mis términos, comencé. Mi voz firme. Y clara. Como el agua de manantial. Te prestaré $500,000. Para cubrir tus deudas. Y darte un pequeño margen. Para empezar de nuevo. Mamá, eso es más de lo que esperaba. Ella intentó hablar. Levanté una mano. Para silenciarla. Con un gesto suave. Pero decidido. No he terminado. El préstamo será al 5% de interés anual. A pagarse en 10 años. Hice una pausa. Observando su reacción. Eso es más generoso que cualquier banco. Asintió. Ansiosamente. Con la cabeza. Una y otra vez. Acepto. Por supuesto que acepto. Pero hay más condiciones. Mis ojos se fijaron en los suyos. Quería que entendiera que aquello era más que dinero. Era una lección. Durante los próximos 5 años. Trabajarás para mí. La miré fijamente. Su rostro cambió ligeramente. Sorpresa. Y quizás un poco de resistencia. Asomaron. Vendrás aquí cada sábado. Y me ayudarás con las tareas de mantenimiento de la propiedad.
La limpieza. Lo que necesite. Sin quejas. Sin excusas. Vi cómo su rostro se contraía un poco. Pero asintió. Está bien. Y cada vez que vengas, me hablarás con respeto. Nada de los comentarios despectivos o condescendientes a los que me acostumbraste. Me tratarás como a la madre que siempre fui, no como al estorbo que decidiste que era. Sí, mamá. Su voz. Apenas un susurro. Esta vez. Con un tono de humildad. Que nunca antes le había escuchado. Finalmente. Dije. Levantándome. Y caminando hacia mi escritorio. Que era una simple mesa de madera. Quiero que escribas una carta. Una disculpa completa. Por todo lo que me hiciste. No para mí. Sino para tu propio crecimiento. Y quiero que la leas. En voz alta. A toda la familia. En la próxima reunión navideña. Isabel palideció. Su rostro se volvió blanco. Como la nieve. Mamá, eso es humillante. ¿Humillante? La miré. Directamente a los ojos. Mi voz. Sin temblar. ¿Te parece humillante tener que disculparte por humillar a tu propia madre, por echarme de mi hogar y esparcir mentiras sobre mí? A toda la familia. Bajó la mirada. Avergonzada. El silencio se extendió. Pesado. Intenso. No. Tienes razón. Lo haré. Su voz. Apenas audible. Bien. Entonces. Tenemos un acuerdo. Cerré los ojos. Por un momento. Sintiendo el peso de mis palabras. Y el peso de todo lo que aquello significaba. Al día siguiente. Transferí el dinero a su cuenta. $500,000. En aquel entonces. Era una cantidad inmensa. Observar su alivio. Cuando pudo pagar sus deudas. Me dio una satisfacción extraña. No porque disfrutara ayudarla, sino porque había tomado el control completo de la situación. La balanza se había inclinado a mi favor. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que el plan de Ricardo comenzaba a dar sus frutos. Uno a uno. Isabel había aceptado las reglas de un juego que ella creía haber ganado, pero que apenas comenzaba. Los meses siguientes establecieron una rutina. Isabel venía cada sábado. Puntual. Vestida con vaqueros y una camiseta vieja. Algo que no la había visto usar en años. Sin sus ropas caras. Y su actitud arrogante. Se parecía más a la hija que recordaba de hacía décadas. ¿Qué necesitas que haga, mamá?, preguntaba. Su tono respetuoso. Por primera vez en años. Necesito que ayudes a limpiar el cobertizo trasero, hija. Estoy reorganizando algunas cosas. Trabajábamos en silencio. Durante la primera hora. Podía ver que ella luchaba con el trabajo manual. Sus manos suaves. No acostumbradas a la labor física. Pero no se quejó. No una sola vez. Mamá, dijo finalmente. Un sábado. Mientras movíamos unas cajas viejas del cobertizo. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo cómo pudiste ahorrar tanto. Siendo tan pobre. Las palabras salieron de su boca
antes de que pudiera detenerlas. La miré. Con una sonrisa. Esta vez. No era cruel. No. Era una sonrisa llena de conocimiento. Siendo pobre, dices, hija. Isabel, hay muchas cosas sobre mí. Que nunca supiste. Muchas cosas. Que nunca te molestaste en preguntar. Esa tarde. Después de que se fue. Me senté en mi porche. Ahora renovado. Bebiendo té. Y observando el bosque. Que ahora sabía. Que contenía mi fortuna. Los árboles susurraban. Con la brisa tardía. Y por primera vez. En mucho tiempo. Me sentí. Completamente en paz. Los meses siguientes. Establecieron una rutina. Isabel venía cada sábado. Trabajaba sin quejas. Y gradualmente. Empezamos a tener conversaciones. Reales. No las interacciones superficiales. De años pasados. Sino conversaciones honestas. Sobre la vida. Sobre errores. Sobre lo que realmente importaba. Un sábado de otoño. Mientras rastrillábamos hojas. Me sorprendió. Con una pregunta directa. ¿Alguna vez? ¿Me perdonarás? ¿Realmente, mamá? Me detuve. Apoyándome en mi rastrillo. Mirándola. Con atención. Isabel, el perdón. No es algo. Que otorgo. O retengo. Como un premio. Es algo. Que sucede naturalmente. Cuando veo. Cambios reales. ¿Y los has visto, cambios reales? La miré. Esta mujer de 40 años. Que había redescubierto la humildad. De la manera más difícil. Sí. Los he visto. Pero más importante. Creo. Que tú también los has visto. Asintió. Limpiándose una lágrima. Que le resbalaba por la mejilla. Me avergüenzo tanto. De la persona. Que era. No te avergüences del pasado, Isabel. Úsalo. Para ser mejor. En el futuro. La Navidad llegó. Y con ella. La primera reunión familiar. Desde mi exilio. Isabel había mantenido su promesa. Y escribió. Una carta completa. Una disculpa. No solo para mí. Sino para toda la familia. Por las mentiras. Que había esparcido sobre mí. Cuando la leyó en voz alta. En la sala de mi hermana Elena. Con toda la familia presente. El silencio. Fue absoluto. Pude ver lágrimas. En los ojos. De varios parientes. Que habían creído sus historias. Y me habían dado la espalda. Como Elena. Y Sofía. Y Clara. Mamá, terminó Isabel. Mirándome directamente. Sus ojos. Llenos de honestidad. No merezco tu perdón. Pero espero. Algún día. Poder ganarlo. Después de la cena. Elena se me acercó. Sus ojos. Llenos de arrepentimiento. Carmen, no puedo creer. Que fuimos tan crédulos. Deberíamos haberte conocido mejor. Luego Sofía. Y Clara. Hicieron lo mismo. La gente. Cree. Lo que quiere creer, respondí. Simplemente. Pero lo importante. Es que ahora. Conocen la verdad. Esa primavera. Exactamente un año. Después de encontrar la llave. En la cabaña. Tomé una decisión importante. Había llegado el momento. De revelar mi verdadera situación. Pero lo haría. A mi manera. Compré una casa. Hermosa. En las colinas. Con vista al valle. Donde había crecido. No era ostentosa. Pero era elegante. Cómoda.
Y completamente mía. Mi verdadero hogar. Cuando Isabel llegó. Para su sábado habitual. De trabajo. Y encontró la cabaña vacía. Con una nota. Dirigiéndola. A mi nueva dirección. Su shock. Fue completo. La vi llegar. En su coche usado. Por el camino de mi nueva casa. Bajó. Lenta. Confusa. Mamá, dijo. Cuando me vio en el porche. ¿Qué es todo esto? Es mi hogar, respondí. Simplemente. Mi verdadero hogar. ¿Pero cómo el dinero que me prestaste, tu situación financiera? Sus ojos. Iban de mi cara. A la casa. Y de la casa. A mí. No comprendía. Nada. Sonreí. Invitándola a entrar. A la cocina espaciosa. Donde había preparado té. Y unos dulces. Isabel, ¿recuerdas la cabaña? ¿Qué pensabas que no valía nada? Sí. Su voz era un hilo. Resulta que tu padre. Sabía algo. Que ni tú. Ni yo. Sabíamos al principio. Esa tierra. Contenía. Derechos minerales. Muy valiosos. Muy valiosos. Vi cómo procesaba esta información. Cómo su expresión. Cambiaba de confusión. A comprensión. Y luego. A algo. Que solo puedo describir. Como asombro. Mezclado. Con respeto. Por primera vez. En su vida. ¿Quieres decir? ¿Que papá sabía? Tu padre. Sabía. Exactamente. Lo que estaba haciendo. Sabía que tú. Desperdiciarías. El dinero líquido. Pero que yo. Tendría la paciencia. Y la sabiduría. Para descubrir. El verdadero tesoro. Que me había dejado. Isabel se quedó en silencio. Por mucho tiempo. Sus ojos. Buscaban los míos. Como si quisiera. Encontrar una respuesta. Que yo no había dado. Finalmente. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos. Llenos de lágrimas. Entonces. Nunca. Necesitaste mi dinero. Podrías haberme dejado. Sufrir las consecuencias. De mis acciones. Sí. Podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Me acerqué a ella. Y puse mi mano. Suavemente. Sobre la suya. Sintiendo el calor. De su piel. Porque a pesar. De todo lo que pasó. Sigues siendo mi hija. Y porque creí. Que la persona. Que solía ser. Todavía existía. En algún lugar. Dentro de ti. Lágrimas. Comenzaron a caer. Por sus mejillas. Sin control. No lo merezco. Tal vez no, dije suavemente. Pero el amor de una madre. No siempre se basa. En lo que se merece. Pasaron varios años. Los años. Se deslizan como agua entre los dedos. Isabel. Terminó de pagar su préstamo. 3 años antes. Del plazo acordado. Había reconstruido. Su práctica legal. Con un enfoque completamente diferente. Especializándose. En ayudar a familias. En crisis financiera. Decía que era. Su forma de retribuir. De compensar. Por los errores del pasado. La vi florecer. No como la abogada fría. Que una vez fue. Sino como una mujer compasiva. Consciente. Y verdaderamente. Exitosa. Yo. Yo disfrutaba de mi nueva vida. En la casa de las colinas. Con vistas al valle. Había hecho de ella. Un verdadero hogar. Con un jardín.
lleno de mis flores favoritas. Y un porche, donde pasaba las tardes, observando el mundo, que se extendía ante mis ojos. Sentía una independencia, una paz, que nunca había conocido antes. Un sábado, mientras trabajábamos juntas, en mi nuevo jardín, plantando rosas, junto al camino de entrada, Isabel me preguntó una pregunta que me hizo sonreír tristemente. Mamá, dijo, haciendo una pausa, con las manos manchadas de tierra. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo equitativamente desde el principio? Pensé en su pregunta mientras plantaba una rosa, con cuidado, suavemente, acariciando sus pétalos. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras nos conocíamos a nosotras mismas, respondí finalmente. Mis palabras flotaban en el aire, con la brisa de la tarde. Sabía que yo necesitaba aprender, que podía sobrevivir sola, que mi valor no dependía de un hombre, ni de una casa, ni de cuánto dinero tuviera en el banco. Necesitaba descubrir mi propia fuerza interior, mi capacidad de reinventarme. Hice una pausa, recogiendo un poco más de tierra para la rosa. Y sabía que tú, Isabel, necesitabas aprender que el dinero, sin sabiduría, es inútil, que la verdadera riqueza no está en lo que se hereda, sino en cómo se construye y cómo se valora lo que se tiene. Isabel asintió, sus ojos mirando el horizonte, pensativa. ¿Y crees que aprendimos? La miré. A mi hija. Ya no era la mujer arrogante y cruel que había sido, sino alguien que había descubierto la humildad y la gratitud de la manera más difícil. Su rostro reflejaba paz y una nueva profundidad. Pensé en mi propio viaje. Desde la mujer devastada, que había sido expulsada de su hogar, hasta la mujer independiente y próspera, que era ahora la que había encontrado su propio tesoro, más allá de lo material. Sí, dije, sonriendo, mientras el sol de la tarde bañaba mi jardín en una luz dorada, cálida. Creo que finalmente aprendimos esa noche, mientras estaba sentada en mi terraza, observando las luces del valle abajo. Reflexioné sobre el año extraordinario que había pasado. Había perdido una familia que me daba por sentada, que me había olvidado, y había ganado el respeto de una hija que había aprendido a valorarme, a amarme por lo que realmente soy. Había ganado una paz que el dinero, por sí solo, no podía comprar. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Isabel. Mamá, dijo. Su voz, llena de una calidez que ahora era habitual. Solo quería decirte buenas noches. Y gracias. Gracias. ¿Por qué, hija? Por no rendirte conmigo.
Por ver algo. En mí. Que yo misma. No podía ver. Su voz se quebró. Ligeramente. Pero esta vez. Eran lágrimas. De gratitud. Y amor. Después de colgar. Me quedé sentada. En la quietud de la noche. Sintiéndome. Más completa. De lo que me había sentido. En años. Ricardo había tenido razón. Yo. Era más fuerte. De lo que cualquiera. Había pensado. Incluyéndome. A mí misma. Y a veces. La mayor victoria. No es obtener. Lo que quieres. Sino descubrir. Que ya tenías. Todo lo que necesitabas. Para ser feliz. Paz. Y amor. Y la sabiduría. Que solo la vida. Puede dar. Esas eran. Las verdaderas. Herencias. La historia de Carmen. Concluye aquí. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Carmen? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios, siempre los leo uno a uno. Si esta historia les hizo pensar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.